Buenas noches, aquí comienza Cobertura, un programa para construir desde la comunicación. Les saluda Judith Prada en Bolivia. La atmósfera en el departamento de Santa Cruz en las últimas semanas cambió y se deteriora con el paso de los días. El aire que se respira está contaminado por los incendios en los bosques chiquitanos que superan las 200.000 hectáreas afectadas. Pese a las extenuantes jornadas de los bomberos, ambientalistas y soldados del ejército, la devastación es inevitable, como también al otro lado del mundo, en Grecia, en el Mediterráneo Oriental y los países del norte de África, el fuego avanza implacablemente. Es la misma emergencia, los mismos desastres. ¿Qué está pasando en el planeta? Alerta roja, los incendios forestales no dan tregua en Santa Cruz. Más de 200.000 hectáreas están afectadas. La intensidad de los incendios forestales está aumentando con celeridad. Estamos en el municipio de Roboré, en la comunidad Naranjos. Como pueden ver, atrás estamos con el fuego encima. Estamos trabajando de manera coordinada con todos los grupos voluntarios que están en la zona. Agradecer mucho a los voluntarios del grupo Paquió, el grupo Roboré, el grupo de Tucabaca, a los guardaparques del valle, a los bomberos del municipio. La gobernación está trasladando todo lo que está en sus manos para poder atender este incendio. Los incendios avivados también por las altas temperaturas no dan tregua a los bomberos, ambientalistas y soldados del ejército que intentan controlar el siniestro, principalmente en Roboré, San Matías, cerca de la frontera con Brasil. Con mucha sensibilidad, este conductor del servicio público manifiesta su tristeza por la muerte de animales de todas las especies y los bosques calcinados. En un hecho recurrente cada año, protesta por la falta de políticas claras para encarar la emergencia en los bosques. Tendríamos que concientizar a la gente, ¿no? A los lugareños más que todo. Y después a la gente que, bueno, no sabemos si es verdad que llega la gente intencionalmente a prender el fuego. Entonces deberíamos de prevenir. Esta es la Reserva Municipal de Vida Silvestre Valle de Tucabaca. El incendio ya consumió gran parte del área protegida. Investigan a los responsables de las quemas que azotan los bosques chiquitanos. Personas indicadas, por ejemplo, ingenieros ambientales. Michael Zavala es activista. Lamenta una tardía reacción de las autoridades competentes. Esperar el siniestro forestal para actuar. 3 años ininterrumpidos en similares circunstancias. No hace falta ser un experto para percibir lo que sucede, expresó. Nosotros tenemos que pedir a las autoridades que haya leyes en sí para que puedan luchar con esto, porque cada año ocurre y aún es más grave, ¿sí? Porque la gente comienza a avasallar y quemar y destruir todo al paso, y en este caso los más afectados es la naturaleza y los animales. Lejos de generar una cercanía amistosa con el medio ambiente, hay brechas marcadas entre los impactos que genera la destrucción de la naturaleza y el beneficio que implica para sectores identificados que operan en la zona. Más seriedad porque hay hechos evidentes, explica este ciudadano, no activista, pero perceptible a este tercer año en esta magnitud de incendios devastadores en los bosques chiquitanos. No, en sí no entendemos el porqué, el motivo de cada año en las mismas situaciones. Llegar a organizar, ¿no?, un grupo de voluntarios para poder ayudar a la chiquitanía, ¿no? Hay que hallar los culpables que están haciendo eso, ¿no? También la alcaldía debe poner la mano al pecho y ayudar más y dar equipo a los que están haciendo. Bomberos voluntarios, tiene que hacer todo eso, ¿no? Porque ellos arriesgan su vida. Siniestros con miles de hectáreas calcinadas, sequía, carencia de agua en algunas poblaciones. En pueblos o en metrópolis, finalmente las miradas son las mismas. ¿Cuál será el futuro del planeta?
mientras la población está vulnerable no solo por el coronavirus, la nueva normalidad, sino el futuro inmediato. Después de un cautiverio inicial que enfrenta y aún enfrentará por las variantes de la pandemia, el cambio climático. La naturaleza en Bolivia en los últimos 3 años ha sido la más castigada. Repasemos en cobertura los hechos que anteceden a estos siniestros, donde se lamenta la destrucción de la flora y la fauna. Considerando que el artículo 16 de la Constitución Política del Estado determina que toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación, por lo que el Estado... Fue a través de este decreto 3973 que la administración de Evo Morales autorizó quemas controladas en los departamentos de Santa Cruz y Beni. En dicha normativa legal se establecía que se trataba de una medida estratégica para fomentar la producción agrícola y pecuaria. La promulgación del resistido decreto supremo fue el 9 de julio del 2019, un mes antes que se descontrolaran los incendios forestales en los bosques de la Chiquitanía. La normativa autorizó el desmonte de 20 hectáreas en pequeñas propiedades comunitarias o selectivas en proceso de saneamiento o tituladas. Para los ambientalistas y biólogos, el decreto finalmente se convirtió en un destructor de la naturaleza que pretendía beneficiar a grupos con afinidad al movimiento al socialismo, como agroindustriales y cocaleros. Para Eliane Torrico, ambientalista, estos cálculos políticos han provocado un daño irreversible a los bosques. Siguen engrosando el paquete que le llamamos el paquetazo incendiario de Evo Morales. Se entregó tierra a interculturales para la ampliación de la frontera agrícola y cultivos transgénicos que no beneficiaban a la alimentación, remarcó Torrico. No hay una planificación que acompañe o que prevenga estos siniestros cuando ya sabemos hace muchos años atrás, aproximadamente 10 años atrás ya se manejaba la información, por ejemplo, de que la Chiquitanía va a ser una zona seca, va a ser una zona que va a tener estrés hídrico permanente. Sin embargo, a pesar de ello, desde el Estado se promueven políticas de desarrollo productivo en la región chiquitana, incentivando a la ganadería, incentivando a los monocultivos con transgénicos como la soya, etcétera. Que se haga un análisis y una revisión. Para el gobierno transitorio de Yanine Áñez, el decreto 3973 fue una normativa criminal porque legalizaba los chaqueos. Por eso abrogaron el decreto que autorizaba las quemas controladas para actividades agrícolas y ganaderas. Sin embargo, esta abrogación no evitó los nuevos incendios. Ya ha tomado la decisión de abrogar el decreto supremo. Las selvas tropicales concentran a la mayoría de las especies globales y esto podría llevar décadas hasta volver a su estado natural. ¿Qué será del futuro del planeta? En la última década, niños y adolescentes son los que visiblemente en el mundo han levantado la voz para defender a la casa grande que es el planeta. Los niños ambientalistas con templanza y motivados por un espíritu de esperanza llegaron con sus discursos hasta Naciones Unidas. ¿Será una nueva normalidad los incendios que se verán con el cambio climático? Aunque no existe un estudio específico, pero ya es un indicador por las olas de calor en el planeta. Desde diferentes escenarios, quienes han levantado su voz, su preocupación y trabajan asumiendo una defensa al planeta son niños y adolescentes activistas. Con mensajes permanentes, plantean la unificación de criterios para defender al medio ambiente. Greta, la adolescente ambientalista, desde su primera huelga de hambre en el colegio contra el cambio climático, ha inspirado a millones de niños y jóvenes para sumarse a sus reivindicaciones. A sus 17 años hizo escuchar su voz en Naciones Unidas y otros foros mundiales.
El mundo está en una etapa crucial para su futuro. El calentamiento global y la apatía de gobiernos de turno que aún no reaccionan son algunos de sus cuestionamientos que ha manifestado la joven ambientalista, avergonzando a la élite política. Ustedes le están robando el futuro a sus hijos, expresó a líderes en la cumbre del clima en Naciones Unidas. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Igual no importa que nos manchemos de tierra porque somos tierra básicamente. Francisco Javier Vera Manzanares es otro activista climático, fundador del movimiento Guardianes por la Vida. A sus 12 años es embajador de buena voluntad de la delegación colombiana ante la Unión Europea. Estamos haciendo una actividad muy bonita, recogiendo basura, haciendo una limpieza. Determinante en sus acciones, exige políticas que mitiguen el cambio climático y el calentamiento global. Las industrias deben disminuir sus emisiones de efecto invernadero y la población, su ciudadanía a favor de la vida, ha expresado en sus permanentes intervenciones en el Senado de su país. Para pedirles que tomemos conciencia del daño que hemos hecho al medio ambiente, ustedes y yo, del daño que hemos causado. Les pido que como senadores de la República sean gobiernos y senadores que legislen para la vida. Por ejemplo, en contra de las campañas del fracking, del testeo animal, de los plásticos de un solo uso o del maltrato animal. Estamos nosotros, que me parece injusto, como niños luchando por nuestro planeta, porque es nuestro turno y es nuestra generación. Debemos cuidar y amar al medio ambiente. Siendo gobiernos que legislan para la vida, debemos luchar por un planeta sostenible. El cuidado de la tierra debe ser todos los días, se expresa en su lucha ambiental y solidaridad con la naturaleza. No contaminar. Urge poner en la mesa de la discusión el tema. No es para el futuro, sostiene, cuando se trata de defender al medio ambiente. Causa animal, ambiental y climática, así como la defensa de los derechos humanos, son temas transversales que demandan la atención. Las luchas de estos menores ambientalistas son sin pausas, tratando de unificar criterios para proteger los bosques con una mirada a los pueblos indígenas que viven y protegen con particular atención la naturaleza. Ahora hacemos una pausa. Al retornar estará en cobertura la abogada ambientalista Eliana Torrico. Las niñas queremos decirte que tenemos muchos sueños por cumplir y merecemos vivir en un mundo más justo. Queremos recibir educación, estar protegidas y sanas. Merecemos un futuro mejor. Creemos que los gobiernos, comunidades y familias deben poner un fin a la violencia. Estamos aquí para defender nuestros derechos, porque debemos ser libres para decidir un futuro mejor para cada una de nosotras. Lograr que nuestras voces suenen cada vez más fuerte y que todas podamos llegar tan lejos como queremos. Juntas y juntos podemos transformar el mundo y crear una nueva realidad. Porque creemos en ellas. En Plan Internacional, creemos en las niñas. ¿Te unes? Alerta roja declaran en Santa Cruz por los incendios en los bosques chiquitanos. Es inexorable el fuego y los efectos que está causando y van más de 200.000 hectáreas afectadas. Nos acompaña en la entrevista la abogada ambientalista Eliana Torrico, fundadora también de Colectivo Árbol, a quien le damos la bienvenida. Eliana,
Qué grave se presenta el escenario ahora, que no es nuevo, ¿no? Lo hemos estado viviendo estos últimos 3 años, por lo menos de una manera intensa. Bienvenida. Muchas gracias, Judith. Un saludo muy especial a quienes nos están siguiendo el programa. En realidad el panorama es realmente complicado y lo que más llama la atención es que esta situación de los incendios y las catástrofes naturales se están haciendo cada vez más recurrentes y tenemos cada vez menos tiempo para la resiliencia, para la prevención, para poder paliar los daños, y sin embargo se entiende de que ya hace más de una década atrás están las alertas científicas de lo que implica toda la afectación que se está haciendo a el medio ambiente, a la naturaleza del planeta en general por la actividad humana, ¿no? Lamentablemente, a pesar de estas alertas permanentes, frecuentes, por todos los medios, ahora con toda la difusión y la llegada que tienen las redes sociales, no se han tomado desde los gobiernos ni desde la población y sociedad en general medidas de fondo y medidas serias para poder revertir esta situación. Ante este escenario, ¿qué correspondería? Hemos visto también en el mundo el hecho que surjan activistas adolescentes, menores. Pareciera que en otra generación se está generando mayor conciencia de cómo proteger el medio ambiente. Algo está sucediendo con los líderes políticos en todo el mundo, porque cada vez está haciendo de una manera mucho más sistemática estos fuegos, estos incendios, que por supuesto ningún incendio es natural, por lo menos eso dicen los especialistas, siempre está provocado. ¿Qué piensa usted? Bueno, en realidad me llama tremendamente la atención porque creo que se maneja un doble discurso a nivel internacional con el que hemos sido criados desde pequeños, de que lo más importante para la humanidad y para las personas son los niños, son las futuras generaciones. Supuestamente, desde que yo tengo uso de razón, todo lo que hacen los adultos es para el bienestar de los que vienen, de las futuras generaciones, pero sin embargo vemos de que no es cierto, porque le estamos complicando cada vez más la existencia a las futuras generaciones. Les estamos dejando un planeta completamente inviable. Estamos viviendo en estos momentos la 6ª extinción masiva más grande de la historia del planeta Tierra. La biodiversidad se está extinguiendo de manera permanente, es decir, especies de animales por día dejan de existir en este planeta y no van a volver a existir nunca más. Día a día se pierden cuerpos de agua, ríos completos, lagos, se derriten los polos, estamos emitiendo cada vez más dióxido de carbono a la atmósfera, es decir, contaminando el aire que respiran esos niños, esas futuras generaciones por las que decimos luchar y por las que salimos a trabajar todos los días. Entonces, aquí hay un doble discurso tremendo. Y lo que más me llama la atención es que, por ejemplo, en Bolivia ha habido cambio de gobierno, donde mucho se habló en la campaña de apostar por jóvenes también, por liderazgos jóvenes, y vemos que estos liderazgos jóvenes, una vez están en el poder, vuelven a reproducir las mismas prácticas, las mismas políticas de poder que tanto criticamos a las generaciones anteriores. Entonces esto no se trata de un tema generacional tampoco, y cada vez nos vemos más sin salida, porque realmente es como que haya una ceguera de no querer ver una realidad que nos está quemando, textualmente. Lo que está pasando en Europa, nunca antes visto, las inundaciones que hay en Asia, lo que pasó recientemente aquí en Santa Cruz, por ejemplo, las heladas que sucedieron al principio del mes de julio, con las bajísimas temperaturas que hubieron, dejaron un
escenario propicio para que las quemas se multipliquen y se den con la intensidad que se están dando, y a pesar de ello, la autoridad que regula los permisos para quema, viendo ese escenario que se veía, amplía un mes más los permisos para quema y desmonte. Entonces, realmente uno, si se pone a pensar de manera lógica o a tratar de buscar una explicación que pueda justificar lo que sucede en el mundo, no la encuentra, porque se está haciendo todo lo que no se debería hacer. Y se impulsa desde los estados, además desde los gobiernos, este tipo de práctica, este tipo de modelo de desarrollo extractivo, depredador, que está consumiendo el planeta y por ende a nosotros mismos desde los gobiernos, ¿no? Usted hizo puntualizaciones muy concretas durante su intervención en la vicepresidencia en esta nueva estructura gubernamental. ¿Algo ha cambiado en torno a lo que usted ha propuesto, en torno a esa radiografía de cómo estamos en relación al medio ambiente en Bolivia? ¿Algo ha mejorado? ¿Hay promesas? ¿Ha avanzado? ¿Cómo evalúa usted esta situación? En realidad yo no veo ningún avance. Tengo entendido que justamente estaban hablando hace poco de que son 100 días, de que se han estrenado nuevas autoridades, etcétera, pero si nos ponemos a evaluar desde el punto de vista del medio ambiente, de la naturaleza, de la afectación, no ha habido ningún avance. No ha habido ningún avance, más bien retrocesos, porque no se trabaja en la prevención, porque por lo menos en nuestra región, Santa Cruz y Beni, se sabe ya que vienen los incendios, están sucediendo de manera recurrente y no se toma ninguna medida preventiva para ello, ¿no? Y tampoco se están atacando los problemas de fondo, que es lo más grave. Entonces vemos gobiernos con discursos hacia afuera. Estoy hablando de los 3 niveles de gobierno, además, no solamente me refiero al gobierno nacional, porque todos manejan este discurso, sobre todo ahora que hay que puntualizar que hay mucho dinero, mucho financiamiento internacional para que los gobiernos de los países en vías de desarrollo puedan adecuarse a los objetivos del desarrollo sostenible que se han trazado en función a la Agenda 2030, y están largando millones de dólares que nuestros gobiernos los están captando para proyectos que nunca los vemos. Destinan ese dinero a hacer miles de diagnósticos que quedan en libros apilados en los anaqueles de las instituciones públicas. Proyectos pilotos de reforestación cuando no vemos un solo árbol reforestado o un solo producto de estos proyectos que realmente beneficien o que sean para el bien de la naturaleza o del medio ambiente. Vemos, por ejemplo, a nivel departamental que aumentan las patentes y los cobros para trámites ambientales, para licencias. Hay patentes para extracción de áridos, forestales, etcétera, y ni un peso de ese dinero se reinvierte para la mitigación de los daños ambientales que se causan. Entonces, hablamos de gobiernos que vienen con un discurso de procesos de cambio en los 3 niveles de gobierno, y ese cambio nunca se da. Siguen promoviendo el mismo modelo de desarrollo que se promueve desde la época de la colonia, que es solamente extraer de la tierra de manera brutal y salvaje sus recursos naturales. Ahora, ese es el diagnóstico que yo hago en los 3 niveles de gobierno, porque es lo que vemos y lo que se percibe, ¿no?, a diario. Ahora, por ejemplo, se dice que lo que realmente está pasando en los bosques chiquitanos, en este incendio que ya lleva más de 2 semanas y algo,
no tiene relación con la retórica que se da a través de las autoridades, que se está atendiendo. Incluso se tiene que pedir ayuda para poder socorrer a quienes están trabajando en este lugar, los bomberos, los soldados. ¿Dónde está, si nos preguntamos, entonces esa ayuda externa que estarían ellos recibiendo, que supuestamente tendría que ser utilizada en este tipo de emergencias si es que en determinado momento no toman una acción inmediata? Claro, aquí hay que entender dos cosas. Primero, que hay una politización tremenda del tema incendios, lo están utilizando políticamente, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, lo que se vive aquí en Santa Cruz, hay un gobierno central que es enemigo del gobierno departamental. Cuando toca hacer el trabajo en campo, es decir, en la zona de incendio, no hay un trabajo coordinado entre ambos, cada uno por su cuenta, justamente por estas diferencias políticas que tienen. Unos generan datos oficiales por un lado, otros generan sus datos oficiales por otro. Cada uno quiere llevarse cada uno quiere tomar la batuta en campo y cada uno da las declaraciones que quiere a los medios afines, además, a los medios de comunicación afines a cada uno de estos poderes, que eso es una de las cosas más terribles también, que ahora el tema de los medios de comunicación está tremendamente politizado. No son imparciales, la información que vemos no es la información real, es la información que le interesa a un bando o al otro bando. Y entre medio de todo esto estamos los bolivianos, y está nuestra fauna, y está nuestra flora, y está todo lo que está sucediendo en estos momentos. Estos conflictos... Paralelo a ello, tenemos también la desorganización total de gente voluntaria que se desplaza hasta el lugar sin los insumos, la protección necesaria, solamente con su buena voluntad, hacer algo. Una vez llegan allá, obviamente requieren equipamiento, requieren ayuda, y la población nuevamente comienza a sostener a estos grupos y a armar grupos de ayuda y a depositar en cuentas bancarias. Y si usted se da cuenta, desde los incendios de 2019 hasta la fecha, lo único que estamos haciendo los bolivianos es solventar campañas para ayuda por el COVID, para ayuda por los incendios, para ayuda nuevamente por los incendios. Entonces es terrible realmente lo que está pasando, con gobiernos que no tienen la mínima capacidad de resolver estos problemas, mucho menos de prevenirlos. Entonces es como que la población nos sentimos en una orfandad absoluta. En una orfandad absoluta, tomo sus palabras, en medio de un conflicto ideológico, cuando la realidad demanda una urgente atención. Qué complejo el escenario, ¿no? Es muy complejo, y cuando además no tenemos la capacidad de leer los datos científicos. Recientemente se ha publicado un paper en una revista científica internacional donde se demuestra de que la Amazonía, de la cual además somos parte, está emitiendo más gases de efecto invernadero, es decir, más carbono de lo que está emitiendo oxígeno. Ha llegado a tal punto el desequilibrio que el pulmón del planeta ya se está viendo tremendamente afectado. Y hay que entender que eso tiene nombre y apellido, y es el modelo de desarrollo que se está promoviendo en la región. En la Amazonía, directamente la ganadería es lo que está causando este daño. Lo que está sucediendo en el oriente boliviano, la ganadería, los monocultivos de soya, que además ni siquiera garantizan la seguridad alimentaria, que es el discurso con que se promueve, porque no lo consumimos aquí, son para exportar a mercados chinos y a mercados rusos, que ahora el gobierno está en estas negociaciones. ¿Qué significa producir 1 kilo de carne? Son 10.000 litros de agua dulce que sale de nuestros ríos y de nuestros bolsones y acuíferos de agua para que puedan
producir 1 kilo de carne que va y para un plato de un chino o de un ruso. El impacto es tremendo. Y sobre todo que se está dando este tipo de actividades en áreas que no son aptas, como la Chiquitanía. No son tipos de suelo aptos para estos usos que le quieren dar. ¿Cuál sería el equilibrio para que las autoridades, en este caso, puedan tomar las decisiones oportunas y no con esa mirada para beneficiar a determinados sectores? Porque si esto continúa, entonces tenemos un total futuro muy incierto de lo que pueda pasar. En realidad ya lo estamos viviendo, ¿no? Los más interesados en la conservación del medio ambiente y de los bosques, sobre todo, deberían ser los agroempresarios, porque si sigue este nivel de depredación de bosques, de afectación de bosques, de cuerpos de agua, de la naturaleza en general, se acaba el negocio. Yo no puedo producir ningún tipo de grano, no puedo producir ganadería, no puedo nada si no tengo garantizado el agua y los bosques, que son los que producen justamente el agua, son las fábricas de agua. Entonces tengo suelos desertificados, ningún grano me va a rendir. Entonces es importante que se entienda esta relación. Es sumamente importante y para ello los gobiernos deben dejarse guiar por la ciencia. Ya basta de que los gobiernos solamente se guíen por políticos. Por lo menos que se hagan asesorar por la gente que sabe. Tenemos ciencia en Bolivia, que nuestras universidades públicas comiencen a desarrollar para lo que han sido creadas, para lo que es su esencia. Entonces, mientras no se tome en cuenta esta información científica, que además la tenemos a un clic a partir del computador, de los ordenadores, de los teléfonos, las cosas no van a cambiar. No van a cambiar si seguimos guiando las políticas públicas en base a politiquerías, a intereses de sectores sociales, de sectores empresariales. La cosa va a ser cada vez peor. La percepción que usted tiene y la preocupación que expresa constantemente llega a determinados sectores. No existe una movilización general. Pareciera que no toman en cuenta lo que va a poder suceder con el planeta, con el medio ambiente. Usted es activista, en realidad ha nacido en medio de esto que es la naturaleza. No es un momento político, no es un momento que se le ocurrió hablar del planeta. Así es, Judith. Yo, bueno, por cuna, es decir, desde mis abuelos siempre nos inculcaron el respeto desde una hormiguita, porque nos explicaban cuál era la función y la lógica de esa hormiga en el planeta, que era parte de una cadena, que era el alimento de alguien, a respetar la vida de un árbol, a observarlo, a maravillarse con un ser tan majestuoso como es un árbol y todos los servicios ambientales que nos brindan de manera permanente. Y a partir de ahí uno va tomando esa conciencia y siempre digo yo, uno al mundo viene a servir y uno tiene que saber encontrar esa vocación de servicio. Yo la encontré en la defensa del medio ambiente, de la casa común. Siempre digo, es lo menos que puedo hacer después de todo lo que recibo de ella. Todos los días recibimos beneficios. Desde el hecho de que podamos respirar, se lo debemos a nuestra casa común, a nuestra madre naturaleza. Entonces, ¿cómo no asumir mínimamente la defensa para que realmente mi hija y las futuras generaciones puedan gozar de un mínimo de los beneficios que todos nosotros hemos recibido, ¿no? Eliana, y esa realmente debe ser la lucha y la bandera de todos, sin colores políticos, sin mezquindades, buscar un equilibrio en la economía, en el desarrollo, pero siempre armónico, porque de otra manera estamos matando la gallina de los huevos de oro, ¿no? Estamos terminando con todo lo que nos permite poder producir. Independientemente de lo que hagan y decidan finalmente las autoridades, ¿usted qué les diría a los ciudadanos, a toda la población?
Bueno, primero y principal, repasando la historia, los cambios los gestan las personas, los cambios los gesta el pueblo, convencido de que lo que realmente por lo que está luchando es lo correcto. Siempre se dice que el pueblo es sabio en sus luchas. Las grandes reivindicaciones y revoluciones que se han dado también en el país, por ejemplo, la guerra del agua, y en otras partes del mundo también han sido reacciones y tomas de partido del pueblo. Entonces me parece a mí que desde iniciar un cambio en el hogar, en los hábitos de vida que tiene cada uno, preguntarse si es necesario consumir en la medida que consumen, empezar a optimizar los gastos que tienen en el sentido de gastos de recursos naturales, como ser la energía eléctrica, como ser el agua, empezar a reciclar la basura, empezar a consumir menos, a reducir los residuos que generamos, a decirle no al plástico de un solo uso y a los plásticos en general, a empezar a comer menos carne de res en nuestra dieta. Entonces hay muchas prácticas que se pueden iniciar desde el hogar, que no cuestan nada realizarlas y que es lo mínimo que podemos hacer por el planeta. Empezar a demandar también a los gobiernos desde donde podamos y con nuestras actitudes, que entiendan que para nosotros es muy importante que se ocupen de garantizarnos que vamos a tener un medio ambiente para largo, que las actividades que desarrollan van a estar equilibradas, que las licencias ambientales que dan para que funcionen los negocios, las actividades, los proyectos, pues realmente van a ser con un seguimiento que los obliguen a cumplir con todo lo que se comprometen, con sus planes de mitigación, y que no sean un mero trámite por el que pagan y luego las autoridades se olvidan de hacer seguimiento. Entonces creo que hay mucho por hacer, pero sobre todo que cada uno de los ciudadanos nos comprometamos a hacer algo desde donde estamos. Siempre se puede marcar la diferencia, y si este no es el momento, no va a haber ningún otro más adelante. Estamos contra reloj, o sea, ya nos anuncian cada día que el tiempo se acaba, que la brecha cada vez es más corta para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que estamos generando. Entonces es momento de tomar conciencia y de realmente poder devolver un poquito de todo lo que hemos recibido de la naturaleza, ¿no? Demanda una acción inmediata de las autoridades, no en la retórica, en los hechos. El tiempo, como usted dice, apremia. Sus palabras finales, Eliana. Bueno, yo solamente puedo decir de que es momento de hacer un stop en nuestras vidas, de darnos cuenta de lo que realmente está pasando. Estamos depredando y exterminando el único planeta que tenemos. Nuestro planeta no tiene repuesto, no hay un planeta B. Entonces es momento de hacer un alto y de empezar a desaprender, es decir, a lo que estábamos haciendo mal, encaminarlo, encauzarlo y hacerlo bien, a empezar a promover las buenas prácticas desde nuestro hogar, a inculcar eso en nuestros hijos, en la gente que nos sigue, en nuestros trabajos, empezar a hacer una masa crítica ciudadana que empiece a incidir en las políticas públicas y en los gobiernos para que promuevan estas prácticas y, como le decía, podamos garantizar tener un medio ambiente equilibrado, con un desarrollo sostenible que realmente nos permita desarrollarnos con calidad de vida para todos, no solamente para el ser humano, sino para todas las demás especies que conviven en este planeta con nosotros, y entender que las necesitamos, que necesitamos a esa abejita porque es el polinizador de casi el 70% de los alimentos que consumimos. Empezar a preguntarnos de dónde viene cada uno de los alimentos que está en nuestro plato, cuál es el proceso que corre hasta que llega ahí, qué función está cumpliendo ese árbol que hay en mi acera, qué pasa cada vez que se queman tantas hectáreas de bosques, cuántos animalitos son afectados,
cuántos ríos están muriendo por la minería extractivista que se está llevando a cabo. Entonces, esas son preguntas que tenemos que empezar a hacernos, y es decir, empezar a que caiga ese velo que tenemos en los ojos y no nos deja ver más allá de nuestro día a día y de la vida que llevamos tan agitada, ¿no? Ese sería el mensaje final que puedo dejarles. Muchísimas gracias, Eliana. ¿Cuál será el futuro del planeta? Fomentar el cuidado de la naturaleza con sinergias colaborativas desde todos los sectores. Hacemos una pausa en Cobertura y continuamos. Las niñas queremos decirte que tenemos muchos sueños por cumplir y merecemos vivir en un mundo más justo. Queremos recibir educación, estar protegidas y sanas. Merecemos un futuro mejor. Creemos que los gobiernos, comunidades y familias deben poner un fin a la violencia. Estamos aquí para defender nuestros derechos, porque debemos ser libres para decidir un futuro mejor para cada una de nosotras. Lograr que nuestras voces suenen cada vez más fuerte y que todas podamos llegar tan lejos como queremos. Juntas y juntos podemos transformar el mundo y crear una nueva realidad. Porque creemos en ellas. En Plan Internacional, creemos en las niñas. ¿Te unes? Es importante destacar siempre el rol de los pueblos indígenas en el cuidado del medio ambiente. Sus conocimientos ancestrales, su dedicación pueden ser parte de soluciones a las dificultades que provoca el calentamiento global, otro aspecto fundamental cuando se trata del cuidado del medio ambiente. Y aquí hemos concluido esta edición de Cobertura que estamos transmitiendo simultáneamente en 3 plataformas a través de nuestra casa digital, el portal web, paralelamente Facebook y el canal de YouTube. También les recordamos nuestras direcciones si desean comunicarse con las áreas de producción, finanzas y redes sociales. Los programas de Cobertura pueden ser vistos a cualquier hora del día, están en nuestra plataforma principal. Queremos agradecer también a nuestra comunidad digital. El último reportaje que difundimos sobre Arcadia Suárez, una mujer centenaria que vive en un municipio de Santa Cruz, tuvo una amplia repercusión. Gracias por acompañarnos. Y aquí finalmente concluimos Cobertura. Nos vemos la próxima semana. Cuídense como siempre mucho en esta emergencia sanitaria. Hasta pronto.